Dios les bendiga a todos grandemente y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de un tema que no gusta mucho, probablemente, que no suena mucho, pero que es muy necesario. Dominio propio. ¿Qué pasa con el dominio propio? Nosotros vivimos en una sociedad donde lamentablemente no se facilita lo que es desarrollar una actitud o una conducta de dominio propio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos todo para allá. Es una sociedad donde busca lo rápido, donde busca lo fácil, donde queremos todo de inmediato, sin importar consecuencias muchas veces, donde la gente difícilmente se pone a ver las estrellas, a disfrutar de un atardecer, de una puesta de sol. No hay tiempo para eso. Donde incluso una buena comida llena de nutrientes sustituye muchas veces lo que sería una gran actividad, no se ve. ¿Por qué? Porque esa comida es sustituida por el rápido día a día. Porque yo prefiero un picapollo, una hamburguesa, algo rápido y no preparar algo elaborado porque me va a nutrir. Prefiero, como pasa lamentablemente mucho, descargar una información de la red, pasa con los muchachos, descargan algo, a veces ni lo leen y lo entregan a un profesor. En vez de estudiar, ir a la biblioteca, buscar, leer, la tecnología es buena, muy, muy buena. Pero estamos en una era tan veloz donde lamentablemente estamos perdiendo mucho. Entonces, el hecho de que nosotros vivamos así nos está llevando a que el dominio propio ni siquiera se piense en eso, porque todo es para ayer, todo es rápido. ¿Qué es el dominio propio? Dicho de una forma simple, el dominio propio es la capacidad de controlarnos. Así de sencillo. De controlar nuestros pensamientos, controlar nuestras emociones, controlar nuestras palabras y controlar nuestras acciones. Y si lo hacemos en ese mismo orden, hagamos un pequeño análisis aquí. Si yo controlo lo que pienso, voy a controlar lo que siento. Y si controlo lo que siento, voy a controlar lo que digo. Y si controlo todo eso, voy a controlar lo que hago. Proverbio 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esa es la versión de la Reina Valera del 60. En la NBI dice que es como una persona que no se sabe dominar. Entonces, la Biblia, recordemos, no tiene desperdicio alguno. Todo lo que está ahí es por alguna razón. ¿Qué es una ciudad derribada? ¿Qué es una ciudad sin muro? Ahora mismo ustedes saben, pero que nosotros no tenemos muro. Cuando eso se escribió, por eso es importante ir al contexto histórico-cultural. Cuando eso se escribió, una ciudad sin muro era una ciudad vulnerable, derribada. Cualquiera podía entrar, saquear, y ese proceso de saquear era tomar todos los alimentos que tú tienes, tomar tus mujeres, tus hijos, llevarlo esclavo a otro lado. Era algo terrible. Entonces, el proverbista dice que como una ciudad así es el hombre o la mujer cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando nosotros entendemos lo que significa ese versículo, podemos saber que el dominio propio es más profundo y más importante de lo que muchas veces creemos. Si no tenemos dominio propio, sencillamente quedamos a expensa del enemigo y a expensa de todo el mundo, de cualquiera. Cualquier persona puede sacarte de tu sitio. Ay, que me sacó de mi psiquis, como dicen algunos. Porque se lo permitiste, porque no tienes dominio propio. Es que yo no quería hacer eso. ¿Cuántas desgracias
generacionales. Conocemos por un poquito de dominio propio, por 5 segundos de placer, por 5 segundos de control, familias destruidas, generaciones dañadas. Segunda de Timoteo 1:7 dice, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nada está escrito al azar, siempre hay un orden. No nos dio Dios espíritu de cobardía. ¿Y por qué a veces actúo como un cobarde? ¿Por qué si la Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no me dio espíritu de cobardía, a veces tengo miedo? ¿Por qué? ¿Se equivocó la Biblia? Jamás. Nosotros somos como una tierra. La tierra, desde la creación, fue diseñada ¿para qué? Para producir frutos. Pero ¿qué hay que hacer para que esos frutos realmente se puedan cosechar? Hay que cultivar la tierra, hay que abonarla, hay que cuidarla. La maleza no. La maleza crece, deja un terreno vacío, se convierte en un monte, pero no es en un monte de frutos preciados donde usted va a ir a cosechar, no, de cosas inservibles. Y eso pasa con usted y conmigo. El Señor nos dice en su palabra, Él no nos dio espíritu de cobardía, pero tenemos que cultivar el dominio propio. Hermanos, y dice, este versículo me encanta, empieza diciendo, no te di espíritu de cobardía, sino de poder. Esa es una palabra muy fuerte, poder. ¿Qué es eso? Usted y yo tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa, tenemos poder. Ahora, ese poder no está en mí como ser humano, porque la Biblia es completa. Jesús dijo en una ocasión que Él era la vid y nosotros los pámpanos. Y separado de Él, usted y yo no podemos hacer nada. Entonces, ese poder que dice aquí, 2 de Timoteo 1:7, viene dado cuando estamos en Cristo Jesús. Hay otro versículo que dice, diga el débil, fuerte soy. Pero no porque la fortaleza esté en mí, sino porque está en Él. Y si tengo duda de que no puedo, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguimos, mis hermanos. No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y usted dirá, amor. Pero cuando estamos hablando de poder, de valentía, el amor es como que algo, un sentimiento bonito. El amor es el sentimiento más fuerte. ¿Qué sería usted capaz de hacer por amor? Yo creo que la pregunta, para que la respuesta sea más corta, la pregunta correcta sería, ¿qué no sería usted capaz de hacer por amor a sus hijos? Por amor a un ser que usted de verdad ama. Usted sería capaz de todo, de dar la vida, de ser torturado, de todo. Por amor, los seres humanos somos capaces de cambiar la historia y lo hemos visto. Entonces, es el espíritu que Dios puso en nosotros, no el de cobardía, el de poder, el de amor, un amor que es sacrificial, capaz de todo. Y dominio propio, que es el tema que nos compete. Pero ¿qué pasa con esto? Que aún así es difícil tener dominio propio, porque no vamos a venir aquí a pintar pajaritos en el aire, decir, hermanos, y de aquí usted tiene que tener dominio propio, y usted va a salir de aquí, mentira, usted no va a salir de aquí con ningún dominio propio. Amén. Si no analizamos esto a la luz de la palabra y tenemos una disposición de la mente y el corazón. ¿Por qué es difícil tener dominio propio? Primero, nuestra naturaleza humana lucha con el espíritu. Lo dice Gálatas 5:17. La carne lucha con el espíritu. Lo dice Pablo, el bien que quiero no hago. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que esa es una lucha interna que hay en nuestro ser.
la naturaleza humana que dice, ay, yo sé que yo tengo que comer saludable, yo sé, pero ay, qué rica está esa pizza. Yo sé que tengo que ir para el gimnasio, pero ay, no, mejor me voy a quedar aquí viendo una novelita, una serie, una película. Ay, me voy a acostar. Tengo que levantarme temprano a orar, porque después de ahí me voy para el trabajo. Ay, porque esta cama está tan buena. Entonces, por eso es difícil el dominio propio. Porque nuestra naturaleza misma suele ceder a lo cómodo, a lo que quiere la carne. Porque vivimos rodeados, como decíamos al inicio, de la inmediatez, de todo es ya, todo es ahora. A mí me encanta, y lo he dicho en otras ocasiones, una definición que vi una vez y nunca la he olvidado, de lo que es madurez. La capacidad de postergar el placer. La madurez y el dominio propio van así, de la mano. Cuando yo puedo postergar el placer, lo que yo quiero ahora, por un bien mayor, yo tengo dominio propio. Pero cuando vivimos en un entorno de lo quiero y lo quiero ahora, porque lo quiero, porque trabajo, porque me lo merezco, está bien, usted se lo merece, pero es ahora el momento adecuado para tener eso. Por eso mucha gente vive endeudada, por eso mucha gente termina hasta quitándose la vida, por el aquí y ahora, lo quiero ahora. Pero usted tiene que esperar, no es el momento. No es que no merezca tener eso, usted lo merece, claro que sí, pero en su tiempo. Porque pensamientos desordenados producen acciones desordenadas. Cuando en nuestra mente hay un caos, usted va a accionar con ímpetu, de acuerdo a los pensamientos que están ahí. Si en su cerebro hay una serie de pensamientos problemáticos, así usted va a accionar. ¿Por qué es difícil el dominio propio? Sencillamente, tenemos, y esta parte es más para nosotros los que confiamos y creemos en el Señor, tenemos emociones intensas, pero no madurez espiritual. Y esta puede chocar. Es bonito tener esas emociones y sí, pero es mejor la madurez espiritual. El Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y qué hacía el pueblo? Cada vez que el Señor hacía un hecho poderoso, reconocía a Dios, adoraba a Dios y se emocionaba y hacían cánticos y demás y bailaban y brincaban. No tenían madurez espiritual. Y la última, porque el enemigo busca destruirnos a diario. ¿Y qué mejor manera que provocar nuestra caída desde la óptica de que no tengamos control, como decía el versículo que leímos de Proverbio? Cuando una persona no tiene control, cuando da rienda suelta, queda vulnerable, porque es como una ciudad sin muro. Entonces, eso es precisamente lo que el enemigo quiere lograr contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque justo ahí es donde logra, lamentablemente, que se dañe la vida. En un momento de falta de dominio, donde la ira te lleva, Dios libre, matas a una persona. Y ya eso, no hay más nada que decir de todo lo que viene ahí. En un momento así, por falta de dominio, te vas, tienes una relación ilícita, consecuencias para toda la vida. Pero todo esto no termina aquí. No vamos a decir solamente por qué es tan difícil. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué necesito el dominio propio en mi vida? Y no puede ser algo como que así, el dominio propio es parte del fruto del Espíritu, no, sino que tiene que ser algo intencional. El dominio propio va a proteger tu vida espiritual. El dominio propio nos va a ayudar a vencer la tentación. Una vez tuve que explicarle a mis hijas, y esta generación me encanta, obedece, pero cuestiona mucho. No es que usted va a hacer eso porque sí. Cuando yo era adolescente, cuando era joven, muchas cosas en la iglesia, yo las hacía porque había que hacerlas, porque había que obedecer. Aún en mi cerebro, aún en mi mente, yo no veo que la Biblia diga nada al respecto, como que,
pero había que obedecer. Esa generación pregunta. Yo ayunaba porque había que ayunar. Un día mis hijas me preguntaron por qué hay que ayunar. Entonces, me tocó, gracias a Dios, el Señor me iluminó para decirle, ¿qué pasa con una persona que es capaz de decir, no voy a comer eso, aunque me lo quiero comer? En el momento, entonces, ¿pero qué es eso? Uno decir que no me voy a comer una comida. Cuando llega la tentación a tu vida, cuando llegan cosas que, ay, como que la quieres hacer, pero ya tú has tenido el hábito, has practicado el poder decir no, aunque quiero. Es muy diferente a aquel que nunca le ha negado nada a su cuerpo. Cuando eres capaz de negar la comida, que es una necesidad básica, eres fuerte. Y el dominio propio crece en ti. ¿Por qué es importante? Porque con el dominio propio, usted y yo le damos testimonio a los demás de Cristo, de lo que somos aquí. Es clave para cultivar el fruto del Espíritu Santo. Y el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero no solo que el dominio propio en sí sea parte del fruto, sino que nos ayuda con otras partes del fruto. Por ejemplo, una persona que no tiene dominio propio no tiene paciencia. Automáticamente. Y de manera muy difícil pueda tener templanza y mansedumbre. Muy difícil. Entonces, es una manera de yo ir creciendo en el fruto del Espíritu. Y una cosa muy importante también que da, aumenta la paz personal. Cuando usted logra frenarse, en el momento dice, ¡ah! Pero después que usted esté en calma, dice, hice lo que tenía que hacer, lo hice bien. Quedé como un tonto, tal vez, pero hice lo correcto. Qué diferente cuando usted se deja llevar y reacciona mal y se arrepiente por el resto de la vida muchas veces por algo que hizo. Como 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, hasta segundos. Y acabó con su historia. Miren, esto que voy a decir ahora puede sonar un poquito complicado, un poquito difícil. Por favor, tratemos de no malinterpretar. Yo soy una abanderada de la oración y de la lectura de la palabra. Todo cristiano tiene que orar, todo cristiano tiene que leer la palabra. Pero usted puede orar todo lo que usted quiera. Usted puede leer la Biblia todo lo que usted quiera. Óigame bien, y no necesariamente va a tener dominio propio. Y usted puede decir, pero ¿cómo es posible? Y le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿De dónde venía Moisés? Cuando traía las tablas con los 10 mandamientos, escrita por el Dios del cielo y de la tierra, ¿de dónde venía? ¿Qué estaba haciendo? Y cuando vio al pueblo en medio de su fiesta, ¿qué hizo? Las desbarató. ¿De dónde venía Moisés? De tener 40 días en la presencia de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Hubo dominio propio en ese momento. Me cuesta porque Moisés es uno de mis favoritos. Cuando yo llegue al cielo, uno de los personajes bíblicos que yo quiero ver y buscar y abrazar y decirle, te admiro, te quiero mucho, es Moisés. Créame, desde niña fue uno de mis favoritos. Y me costó este ejemplo, pero dije, wow, a mi Moisés le faltó dominio propio. Y venía de estar en la presencia de Dios que el rostro resplandecía. ¿Qué pasó con Moisés también? ¿De dónde venía? Y lo pongo a él como ejemplo, porque de los personajes bíblicos, la vida de Moisés, después que se encontró con Dios, eso era un tú a tú. Eso era una relación estrecha, cerrada con Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando le dio a la peña, golpeó. ¿Cuántos días tenía sin orar, sin hablar con Dios? Ninguno. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Pero le faltó dominio propio. Entonces, lo grande no es solo lo que pasó. Fue salvo Moisés, claro que sí, pero le costó. Le costó algo preciado, algo importante.
Le costó poder entrar a la tierra prometida por la que él se sacrificó, aguantó tantas cosas llevando a ese pueblo y que le dijeran esto y aquello, horas sin dormir, sin descansar. Y él no pudo entrar por falta de dominio propio. Ahora la pregunta es, ¿qué te está costando a ti no tener dominio propio? Es una introspección. Pensemos. ¿Qué me está costando? No qué hice ayer, ¿qué me está costando no tener dominio propio hoy? Me estoy enfermando porque aún sabiendo que tengo que dejar de comer ciertas cosas, no logro dominarme, porque sé que me tengo que ejercitar y no lo estoy haciendo. Y cuando voy y me hago las analíticas, resulta que están mal y yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo. La gente se aleja de mí por mi mal genio, por mi forma de ser, porque no me controlo. He convertido lo que Dios dio para mí, para yo hacer un paraíso en un infierno, porque no puedo perdonar, porque guardo rencor. Pensemos, cada quien tiene lo suyo. Que el dominio propio sea algo que busquemos. No pensemos solamente en yo soy salvo. Tenemos que pensar también qué cosas me estoy dejando de recibir, qué estoy dejando de disfrutar por falta del dominio propio. ¿Cuál es la tierra prometida que anhelo ver y que por falta de dominio propio estoy perdiéndola? ¿Mm? Entonces, mis hermanos, no vamos a dejar esto hasta aquí porque sería terrible, como que, ok. La parte más importante de esta reflexión es la siguiente. ¿Qué hago para tener dominio propio? Ya me dijiste el problema. Ya sé todo lo importante que es tener dominio propio. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo puedo obtener dominio propio? Y aquí tenemos 7 pasos sencillos, pero muy importantes. Número 1, reconoce tu área de debilidad. Si usted no reconoce que tiene una oportunidad de mejora, que tiene algo que sanar, no lo va a sanar nunca. Usted tiene que, yo tengo que, número 1, reconocer, esto no está bien, esto tiene que mejorar. Primer paso. Si no se da ese paso, olvídese, ore, ayune, lea. Por eso vemos gente y se van a salvar, pero con actitudes y comportamientos que uno dice, pero ¿cómo es posible? Es posible porque no han reconocido que tienen esa área como una oportunidad de mejora. Número 2, ya reconocí, ya sé, ay, ok, lo mío es la ira, que yo no me puedo controlar, mis pensamientos, que me llegan pensamientos muy malos. Lo mío es que yo tengo un gasto descontrolado, yo llevo mi familia a la quiebra porque yo no me sé controlar, yo veo algo que me gusta y yo lo compro aunque no tenga dinero suficiente. Ay, lo mío es que yo paso demasiado tiempo en las redes sociales. Lo mío es que procrastino, que pierdo tiempo en nada. Identifiquemos qué es eso. Una vez lo identifiquemos, segundo paso, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. No lo dejemos solo con identificarlo. Oremos todos los días. Señor, ayúdame. Señor, tú sabes, tú me conoces. Y como la canción que escuchamos hace poco, el Señor se va a quedar contigo, aún conociéndote, aún con tu debilidad y te va a ayudar. Se quedó conmigo en el fracaso, decía la canción. Cuando toquemos fondo, el Señor no se va, pero quiere que tú y yo seamos lo suficientemente honestos para venir delante de Él y decir, necesito tu ayuda en esta área de mi vida. Número 3, llénate de la palabra de Dios. Ya sé dónde estoy fallando, ya estoy pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Llénate de la palabra de Dios. Identifica esos versículos de la palabra que hablan precisamente acerca de esa debilidad que tú tienes. Identifica si algún personaje bíblico pasó por eso y cómo logró vencer. Y memoriza esos versículos. ¿Te sientes débil? Memorízate. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que eso sea ahí.
te airas con frecuencia, busca versículos que hablen sobre la ira y vívelo, ponlo como parte central de tus pensamientos. 4. Este es un poco difícil, pero una vez lleguemos ahí vamos avanzando mucho. Practica la pausa guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? De manera intencional, yo me voy a proponer que en vez de yo reaccionar, yo voy a frenar. Como dicen por ahí, yo voy a contar hasta 3. Pero no es contar hasta 3 nada más. Hay gente que puede contar hasta 100 y como quiera van a hacer algo impetuoso. Frénate y ora. La Biblia dice que oremos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que hay momentos donde vamos a necesitar clamar, donde vamos a necesitar esa pausa. Entonces ahí te paras y ahí le pides a Dios dirección. 5. Rodéate de personas que te ayuden a crecer, que te edifiquen. Imagínate que tu problema sea la ira y que te estés rodeando con personas que se airen con frecuencia. ¿Qué vas a hacer? Te vas a airar aún más. Si tu situación es que tienes una manera de gastar descontrolada y tus amigas te hablan de vamos a comprar, vamos a hacer eso, vas a gastar más. Algo que también me he mencionado muchas veces, justo ayer vi un videíto que me lo secunda una vez más. Somos el resultado de las 5 personas con las que pasamos más tiempo y eso es aún de manera inconsciente, aún sin proponérnoslo. No, yo no voy a hacer así. Usted va a ser así. Si usted se junta con 5 personas que le gusta mucho beber alcohol, si esas son las 5 personas con las que usted se rodea, usted puede no beber alcohol. Usted va a terminar bebiendo alcohol. Porque es que el entorno tiene una influencia increíble. 6. Establece límites prácticos. Establece límites, pon reglas, pon alarma, pon controles. Que yo paso mucho tiempo en redes sociales, habilita hay una opción donde después que tú tienes cierto tiempo, se te deshabilita. Haz eso. Busca manera de controlarte. Hay personas que gastan mucho y tienen un sistema de sobre. Esto es para esto, esto es para ello. Ganan su dinero, cobran y lo ponen en diferentes sobrecitos. Haz algo, no te quedes sin hacer nada. Y 7, desarrolla hábitos espirituales y físicos. Dentro de ellos, el ayuno. Hábitos que te fortalezcan, la oración, la lectura, la meditación de la palabra, hacer ejercicio, comer sano. Mientras más hábitos saludables, tanto físicos como espirituales tenemos, más fuerte vamos siendo. Y más fácil nos resulta tener dominio propio. A veces queremos hacer algo y no podemos. Un ejemplo, hay personas que dicen, ay, si yo tengo un carguito, de ahí me hago yo rico. Ese quiere robar, pero no puede. Hay otros que es lo contrario. Pueden hacer ciertas cosas, pero no quieren. Porque saben que no es correcto. Pero hay un tercer caso, donde yo quiero y donde yo puedo. No lo hago por dominio propio. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque va a haber muchas cosas que usted va a querer y va a poder. ¿Quién se lo impide? Pero está el dominio propio. Yo quiero compartirles rapidito 3 ejemplos. 3 ejemplos de dominio propio. 2 son seculares, uno conocido a nivel cultural y otro de la casa o del patio, como decimos. ¿Quién ha oído hablar de Nelson Mandela? Sí. Nelson Mandela, 27 años de prisión y tortura. Decidió, yo no voy a vivir en una cárcel de rencor, de la falta de perdón. La cárcel se va a quedar ahí. Esos 27 años se quedan ahí. Yo voy a salir y yo voy a ser libre. Eso es dominio propio. Un ejemplo secular. Usted dirá, ay, qué pena que no esté aquí. Darwin Abraham. ¿Y por qué le voy a poner a Darwin Abraham? Los que conocemos a Darwin Abraham de más pequeñito, Darwin Abraham era un niño gordito y comelón. ¿Qué significa eso? Que probablemente, si seguía así, si sus padres, claro, la ayuda de sus padres también,
tomó una decisión, un cambio de hábitos. Y ese niño, así jovencito como lo vemos, yo me sorprendí el día que me dijo, tía, yo me levanto de madrugada para ir al gimnasio antes de ir a la escuela. Eso es difícil. ¿Y hoy cómo tiene Darwin Abraham su cuerpo? Un cuerpo atlético, se ve bonito. Cambió su historia de tal vez ser lo que llaman los muchachos que no perdonan, porque los muchachos en la escuela sí que son duros, un gordiflón, qué sé yo qué, a ser un cuerpo atlético. ¿Por qué? Porque tuvo dominio propio. Último ejemplo, por si todavía nos queda duda de si el dominio propio es importante o no. Jesús en la cruz. ¿Ustedes creen que Jesús quería sufrir todo lo que sufrió? Claro que no. Porque dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa eso? Pero aguantó todo eso por amor a ti y a mí. Ser torturado, ser crucificado. Y eso nos deja todavía un mayor énfasis en el dominio propio. Si todavía crees que el dominio propio no es importante, es bueno que sepamos que hoy usted y yo somos salvos gracias a que Jesús tuvo dominio propio y se quedó ahí en la cruz. Así que mis hermanos, para concluir, el dominio propio no es un acto fortuito o heroico. Hoy me levanté con la supercapa del dominio propio. Y hoy yo me voy a controlar. Y hoy yo voy a comer sano. Y hoy yo voy a hacer ejercicio y mañana aquí. El dominio propio va más allá. El dominio propio se cultiva día a día. Si hoy no pude, me levanto, porque tengo la intención de lograr ese objetivo. Y lo más importante es que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos en esta gran tarea. Y siempre va a estar dispuesto, siempre el Espíritu Santo va a estar ahí, cuando usted y yo decidamos que necesitamos su ayuda, que clamemos, que pidamos. Siempre va a estar dispuesto a que usted y yo crezcamos y seamos cada día más como Cristo. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y usted que ha estado ahí con nosotros, gracias por haberse conectado. Esperamos que este mensaje, esta reflexión, sea de bendición para sus vidas.